A veces los hechos reales son mucho más difíciles de creer que una novela de espías. Y uno de los episodios más asombrosos fue la operación secreta de Estados Unidos para recuperar un submarino soviético hundido que llevaba armas nucleares. Hola a todos. Si te apasionan las historias llenas de misterio y emoción, no olvides suscribirte al canal. Esto es Pangea. Y ahora mismo te traemos una historia fascinante. La desaparición. La década de 1960 fue el periodo en que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzó su punto más crítico. Fue la época más peligrosa desde la aparición de la bomba atómica, cuando la supervivencia de la civilización humana pendía literalmente de un hilo. Todo comenzó con la crisis de los misiles en Cuba en 1962. En una operación ultra secreta llamada Anadir, la Unión Soviética transportó más de 40 misiles nucleares hacia Cuba, un país revolucionario ubicado justo frente a las costas de Estados Unidos. En ese momento, el mundo estuvo al borde de una tercera guerra mundial, en una situación límite. Y fue en el último segundo cuando la razón y el instinto de supervivencia lograron imponerse por muy poco. En esa crisis de los misiles cubanos, los submarinos soviéticos también participaron activamente, escoltando los convoys que transportaban las armas nucleares. Lo aterrador es que esos submarinos llevaban no solo torpedos convencionales, sino también torpedos con ojivas nucleares. Por fortuna, cuando en 1962 Estados Unidos obligó a emerger a los submarinos soviéticos B-130, B-36 y B-59, no se dio cuenta en absoluto de que llevaban torpedos nucleares a bordo. Sin embargo, el Pentágono sí tenía conocimiento de que el submarino soviético K-129 estaba equipado con 3 misiles balísticos R-21 con ojivas nucleares y 2 torpedos también nucleares. Este submarino entró oficialmente en servicio en 1960. Al principio formó parte de la 123ª Brigada, y más tarde fue asignado a la 29ª División de Submarinos de la Flota del Pacífico Soviética, con base en la bahía de Kraseninikov de la península de Kamchatka. En realidad, la tripulación del K-129 tuvo muy mala suerte. El 26 de febrero de 1968, debido a que otro submarino no pudo zarpar por una avería, el K-129 fue enviado en su lugar desde la bahía de Avancha, en Kamchatka, para cumplir una misión de combate. Justo por esas fechas, el K-129 había terminado una revisión de mantenimiento de mes y medio y se encontraba en perfectas condiciones. El mando estaba en manos de oficiales con gran experiencia. Tras finalizar esa misión, el capitán tenía previsto ascender y ser nombrado comandante de unidad, y su segundo ocuparía su lugar como nuevo capitán. Sin embargo, el resto de la tripulación había sido rotada, y en lugar de los veteranos que estaban por licenciarse, se incorporaron marineros jóvenes procedentes de otros submarinos. La dotación del submarino era de 98 personas en total. Su misión era navegar siguiendo el meridiano 162 del Pacífico Norte y girar hacia el este cerca del paralelo 40 Norte. En realidad, el objetivo central de la misión era acercarse lo más posible al territorio continental de Estados Unidos y lanzar misiles en caso de conflicto. En aquel entonces, los misiles no tenían el alcance de los actuales, por lo que acercarse al enemigo todo lo posible era absolutamente esencial. La clave del éxito de la operación era, ante todo, el sigilo absoluto. Por eso, las comunicaciones por radio se limitaban al mínimo indispensable. El 26 de febrero, el submarino informó que navegaba según lo previsto. La siguiente transmisión estaba programada para el 8 de marzo. Sin embargo, ese día y en adelante, jamás volvió a recibirse señal alguna del K-129. La búsqueda del submarino no comenzó hasta una semana después. Según la fuente que se consulte, la operación de búsqueda duró entre 72 días y medio año. Por supuesto, encontrar un submarino hundido en el vasto Océano Pacífico era como buscar una aguja en un pajar, prácticamente imposible.
Al final, la búsqueda no arrojó ningún resultado. El submarino fue declarado oficialmente como perdido y se anunció que su tripulación había probablemente fallecido. Debido a ese probablemente, los familiares no recibieron una pensión vitalicia, sino apenas una indemnización equivalente a 2 meses de sueldo. Así eran las cosas al estilo soviético. ¿Cómo encontró Estados Unidos al submarino soviético? El hecho de que un submarino soviético desapareciera en el Pacífico fue detectado casi de inmediato por su objetivo principal, Estados Unidos. Los estadounidenses comenzaron la búsqueda prácticamente al mismo tiempo que las fuerzas soviéticas. Y fue gracias a sus agencias de inteligencia que lograron localizar ese submarino soviético con relativa rapidez. De hecho, el ejército estadounidense ya conocía aproximadamente las coordenadas del hundimiento desde el 7 de marzo de 1968, es decir, un día antes de la transmisión que el submarino tenía programada. Esta información provenía del sistema de vigilancia acústica submarina llamado SOSUS, que Estados Unidos había instalado en la década de 1950 a lo largo de toda la costa del Pacífico. SOSUS era un sistema especial de detección que utilizaba numerosos micrófonos colocados en el fondo marino para interceptar constantemente los sonidos bajo el agua. Y ese 7 de marzo, una parte del sistema SOSUS captó un sonido anómalo parecido a una explosión. 2 semanas más tarde, al ver que la flota soviética comenzaba a moverse con nerviosismo, Estados Unidos empezó a sospechar que algo grave había ocurrido del lado del enemigo. De hecho, más de 30 buques soviéticos patrullaban insistentemente en una zona determinada y lo hacían con tanta frecuencia que era imposible pasar desapercibidos. A veces hay que reconocer que la intuición de los militares es realmente aguda. Así fue como Estados Unidos conectó aquella explosión con los movimientos de la flota soviética y dedujo que algo había estallado en un submarino. Como resultado, el Pentágono logró determinar con gran precisión la ubicación aproximada del submarino hundido. Tras esperar a que los soviéticos dieran por finalizada su búsqueda, Estados Unidos puso en marcha su propia operación 4 meses después, en julio de 1968. A esta misión de localización del submarino se asignó el nombre clave de Sand Dollar o dólar de arena. Para llevarla a cabo, se envió desde la famosa base naval de Pearl Harbor, donde había comenzado la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos, al submarino USS Halibut. Este era un submarino único en su clase, cargado hasta el tope con todo tipo de equipos, sondas submarinas para fotografía y video, sonar y muchos otros dispositivos. Por eso no resulta extraño que en solo un mes de búsqueda se localizara el K-129, o más precisamente, los restos del mismo. El submarino yacía en las profundidades del océano, a casi 5 kilómetros de profundidad. Tenía una gran fisura vertical desde la torre de mando y los tubos de lanzamiento de misiles estaban completamente destrozados. El casco se había partido en 2 por el impacto contra el lecho marino. Todas las señales indicaban que había ocurrido una explosión violenta. Sin embargo, entre los expertos no hubo consenso alguno sobre la causa exacta de esa explosión. Al menos existían 3 hipótesis diferentes. La primera afirmaba que una falla en el sistema de propulsión había provocado la explosión. La segunda sugería que una válvula defectuosa del sistema de snorkel causó que el submarino descendiera más de lo debido. Y la tercera planteaba que la explosión fue consecuencia de una colisión con un submarino estadounidense. ¿Cómo logró Estados Unidos recuperar el K-129? Encontrar un submarino y recuperarlo son 2 cosas completamente distintas. Aún así, el Pentágono ordenó a sus subordinados llevar a cabo precisamente esa recuperación. Y no se trataba de cualquier submarino, era propiedad de una potencia nuclear, por lo que la operación debía hacerse en completo secreto. Si fallaban, el incidente podría escalar a un grave conflicto internacional. Fue otra acción que ignoraba las normas internacionales en un contexto en el que las secuelas de la crisis de los misiles de Cuba de 1962 no se habían disipado por completo. Claro que tampoco el submarino soviético se dirigía a la costa estadounidense para repartir regalos de Navidad, pero dejemos ese tema aparte. Ahora bien,
¿Por qué Estados Unidos se empeñó en recuperar ese submarino a costa de tantos recursos y esfuerzos? Los estadounidenses lo calcularon con frialdad y concluyeron que valía completamente la pena. Había una posibilidad real de obtener información valiosa: el diseño del submarino, la estructura de sus misiles y torpedos nucleares, códigos de encriptación y otros documentos ultra secretos. Sin embargo, lo que se interponía en el camino del ejército estadounidense era una misión que parecía literalmente imposible de lograr. El submarino yacía en el fondo marino a una profundidad de unos 5 kilómetros y pesaba cerca de 3.000 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, el famoso Titanic se hundió en 1912 a una profundidad de 3.800 metros y jamás ha sido extraído. El mayor fragmento rescatado del Titanic apenas pesa 20 toneladas, y aquí estaban intentando levantar 3.000. Pero al final, todo dependía del dinero. Para adelantarnos un poco, los expertos estiman que la operación para recuperar el K-129 costó unos $800 millones. Por comparación, se calcula que rescatar el Titanic costaría entre 4.000 y 5.000 millones. Y así comenzó el capítulo final de esta historia. El nombre de la operación: Azorian. Al mando estuvo John Parangosky, un alto funcionario de la CIA. La misión se llevó en absoluto secreto y requirió unos 6 años de preparación y ejecución. Entre 1971 y 1973, se construyó un barco especialmente diseñado, el Glomar Explorer, junto a una barcaza sumergible llamada HMB-1. Además, se diseñó un enorme brazo mecánico para capturar el submarino, al que se le asignó el nombre en clave Clementine. Para mantenerlo en secreto, la CIA canalizó los fondos a través del excéntrico multimillonario Howard Hughes. Él usó como pretexto una expedición para buscar nódulos de manganeso en el fondo del mar. Curiosamente, al ver los movimientos de Hughes, otras empresas también comenzaron a explorar minerales marinos. Aunque era difícil calcular los beneficios económicos, se estimaba que había unos 400.000 millones de toneladas de nódulos de ferromanganeso en los fondos oceánicos. Por supuesto, en esta operación el manganeso era solo una cortina de humo. La característica más destacada del barco construido para esta misión era su gigantesco hangar, que ocupaba 1/3 del casco. Pero sus dimensiones, 61 metros de largo, 23 de ancho y 20 de profundidad, no eran suficientes para albergar por completo el submarino soviético de 100 metros. Por eso, el Pentágono planeó recuperar únicamente las secciones más valiosas desde el punto de vista informativo, la proa y la parte central. El plan consistía en que el Glomar Explorer y su dique flotante autónomo se aproximaran juntos al lugar del naufragio. Luego la barcaza sumergible descendía hacia el fondo del mar e ingresaba al hangar del Glomar Explorer, conocido poéticamente como la piscina lunar. Con ambas estructuras acopladas, el Glomar Explorer se posicionaba con precisión justo encima del submarino. Entonces el brazo mecánico Clementine descendía 5 kilómetros mediante un tubo de acero y capturaba el submarino con sus enormes pinzas. En el verano de 1974, 6 años después del accidente, comenzó el descenso lento y meticuloso de Clementine hacia el objetivo. Era el inicio de la fase decisiva de la operación. Una operación tan masiva y prolongada no podía pasar desapercibida ante la flota del Pacífico soviética. Pronto comenzaron a aparecer buques y helicópteros soviéticos que empezaron a merodear alrededor de los estadounidenses. Uno de los barcos soviéticos llegó a acercarse a tan solo 50 metros. En ese momento, la tensión era máxima. Pero contra todo pronóstico, la operación avanzó con más éxito del esperado y tuvo un desenlace inesperado. Según una famosa anécdota, al no detectar nada sospechoso, los marineros soviéticos se formaron en cubierta, le dieron la espalda al barco estadounidense y se bajaron los pantalones. Y en respuesta, los estadounidenses hicieron exactamente lo mismo. Así fue como un posible conflicto explosivo terminó en un intercambio cómico. Mientras tanto, bajo la superficie, el brazo de Clementine había logrado sujetar con firmeza el submarino a 5 kilómetros de profundidad. La maniobra de recuperación comenzó lentamente, pero en medio del proceso, uno de los brazos sufrió una avería. La mayor parte del submarino cayó de nuevo al fondo del océano.
Al final solo se logró extraer una sección de unos 12 metros de largo que llegó hasta la piscina lunar. Aún así, Estados Unidos consideró que había sido un logro satisfactorio. La operación fue declarada un éxito y la nave emprendió su regreso. Según la escasa información que llegó a la prensa estadounidense, la CIA y el Pentágono recuperaron 2 torpedos con ojivas nucleares y algunos documentos fragmentarios, entre ellos rollos de película con fotos de la tripulación. Con un coste estimado en $800 millones, esta misión quedó registrada como una de las operaciones secretas más difíciles y costosas de la historia. Un almirante de la Marina de Estados Unidos llegó a decir que la operación Azorian fue tan compleja como el alunizaje. Sin embargo, hubo un lado trágico. Durante la recuperación se encontraron los cuerpos de 6 marineros soviéticos. En un gesto digno de respeto, el 4 de septiembre de 1974, Estados Unidos los volvió a sepultar según la tradición naval. Sus restos fueron cubiertos con la bandera soviética y se interpretó el himno nacional de la URSS en una ceremonia solemne. Aunque parte de la operación ya se había filtrado en 1975, no fue hasta octubre de 1992, 25 años después, que se reconoció oficialmente su existencia. El entonces director de la CIA, Robert Gates, entregó formalmente al presidente ruso Yeltsin el video del entierro de los 6 marineros. Este gesto de buena voluntad llevó al nuevo gobierno ruso a reconocer oficialmente el hundimiento del K-129. En 1998, al cumplirse 30 años del accidente, los tripulantes del K-129 recibieron póstumamente la Orden del Valor. Ese mismo año, las familias fueron invitadas al lugar del accidente en el Pacífico, donde ofrecieron flores al mar que había engullido a los 98 tripulantes. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta y compartir el video en tus redes sociales. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.